Imagina que tu hija sale a trabajar una mañana, no regresa esa noche. Al día siguiente vas a la policía. Te dicen que esperes, que seguramente volvió con el novio, que estas cosas pasan, que hay que esperar 72 horas para levantar una denuncia. Pasan las semanas y nadie investiga. El expediente se archiva. Y un día, meses después, encuentran sus restos en el desierto a las afueras de la ciudad, sin respuestas, sin culpables, sin justicia. Eso no es una historia inventada, es la realidad que han vivido cientos de familias en una ciudad del norte de México durante más de 3 décadas. Su nombre, Ciudad Juárez. Y lo que ha ocurrido ahí es uno de los escándalos de impunidad más grandes y documentados de la historia de América Latina. Un caso que llegó a tribunales internacionales, que generó informes de Naciones Unidas, que movilizó a activistas de todo el mundo y que todavía hoy, en gran medida, sigue sin resolverse. Esta es la historia de Ciudad Juárez. Imagina que tu hija sale a trabajar una mañana, no regresa esa noche. Al día siguiente vas a la policía. Te dicen que esperes, que seguramente volvió con el novio, que estas cosas pasan. Para entender lo que ha pasado en Ciudad Juárez, primero necesitamos entender qué es esta ciudad y por qué importa. Juárez está ubicada en el estado de Chihuahua, en el extremo norte de México, directamente en la frontera con El Paso, Texas. La separa apenas un río, el Bravo, que en algunos puntos se puede cruzar caminando. Durante la segunda mitad del siglo XX, Juárez se transformó en una ciudad industrial. El Tratado de Libre Comercio de los años 90 aceleró ese proceso. Llegaron cientos de empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y japonesas, que instalaron fábricas conocidas como maquiladoras. Estas fábricas necesitaban mano de obra barata, y la encontraron en mujeres jóvenes llegadas de todo México: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz. Mujeres que viajaban solas o con sus familias buscando un salario que en sus lugares de origen era imposible encontrar. Para los años 90, Juárez tenía más de 1 millón de habitantes. Era una ciudad que crecía sin planificación, sin servicios suficientes, con barrios periféricos sin alumbrado, sin transporte público adecuado, con miles de personas trabajando turnos nocturnos que terminaban a las 2 o las 3 de la madrugada. Y en ese contexto también se instaló algo más: el crimen organizado. Juárez se convirtió en una de las plazas más disputadas del narcotráfico mexicano por su posición estratégica. Quien controlara Juárez controlaba una de las rutas más lucrativas de tráfico hacia los Estados Unidos. Ese es el escenario, una ciudad de contrastes extremos: maquiladoras y carteles, crecimiento económico e impunidad. Y en ese escenario fue donde comenzaron las desapariciones. Para entender lo que ha pasado en Ciudad Juárez, primero necesitamos las primeras denuncias documentadas de desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez datan de 1993, aunque los investigadores y activistas creen que casos anteriores simplemente no fueron registrados. El patrón que se fue identificando con el tiempo era el siguiente: mujeres jóvenes, en su mayoría trabajadoras de maquiladoras o estudiantes, desaparecían sin que las autoridades reaccionaran con urgencia. Cuando sus cuerpos eran encontrados, generalmente en zonas despobladas en las afueras de la ciudad, las investigaciones se abrían, pero raramente llegaban a conclusiones concretas. En 1995, la activista y periodista Esther Chávez Cano comenzó a llevar un registro independiente de los casos. Lo que documentó fue perturbador. No se trataba de casos aislados, había un patrón, una frecuencia que no podía explicarse solo por la violencia general de la ciudad.
Ese mismo año, el caso comenzó a tener visibilidad en medios nacionales e internacionales. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional empezaron a investigar. Y ahí fue cuando se hizo evidente algo que las familias ya sabían desde el principio. Las autoridades locales no estaban investigando con la seriedad que el caso requería. Hubo declaraciones de funcionarios que, lejos de reconocer la gravedad de la situación, culpaban a las propias víctimas. Se argumentó que las mujeres que desaparecían llevaban una vida que las exponía al riesgo, que salían de noche, que no se cuidaban lo suficiente. Esas declaraciones generaron indignación a nivel internacional, pero los cambios tardaron muchísimo en llegar. Las primeras denuncias documentadas de desapariciones de mujeres en Ciudad, de todos los casos relacionados con Ciudad Juárez, hay uno que se convirtió en el símbolo más conocido internacionalmente. En noviembre del año 2001, en un terreno abandonado en el centro de la ciudad, que había sido un campo algodonero, fueron encontrados los cuerpos de 8 mujeres jóvenes, todas con características similares, todas en condiciones que indicaban que habían estado cautivas antes de ser asesinadas. Las familias de las víctimas habían denunciado las desapariciones semanas antes. Las autoridades no habían actuado. El caso de Campo Algodonero se convirtió en el detonante de algo más grande. Las familias, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, decidieron llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo era demostrar que el Estado mexicano no había cumplido con su obligación de investigar. En 2009, 8 años después de los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica. Determinó que México era responsable por no haber investigado con la debida diligencia, que había violado el derecho a la vida, a la integridad y a la igualdad de las víctimas, y que la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez era un problema estructural que el Estado había ignorado durante demasiado tiempo. Fue la primera vez que un tribunal internacional condenaba a un Estado latinoamericano específicamente por feminicidio y por la negligencia en la investigación de estos crímenes. México fue obligado a indemnizar a las familias, a investigar los casos a fondo y a tomar medidas para prevenir que esto se repitiera. Muchas de esas medidas nunca se implementaron completamente. De todos los casos relacionados con Ciudad Juárez, hay uno que se convirtió en el símbolo más conocido internacionalmente. En noviembre del año 2001, en un terreno abandonado en el centro de la ciudad, a lo largo de los años, periodistas, investigadores y activistas han desarrollado distintas hipótesis para explicar lo que está detrás de los casos de Ciudad Juárez. Es importante presentarlas con claridad. Ninguna ha sido confirmada de forma oficial y concluyente, pero todas tienen elementos que las respaldan. La primera hipótesis señala al crimen organizado como responsable de al menos una parte significativa de los casos. Ciudad Juárez fue durante años el escenario de una guerra entre carteles. Algunas investigaciones periodísticas independientes han señalado posibles conexiones entre ciertos casos y estructuras del narcotráfico local. La segunda hipótesis involucra redes de trata de personas. La ubicación fronteriza de Juárez, su infraestructura de transporte y su economía informal la convierten en un punto potencialmente atractivo para organizaciones que operan entre México y Estados Unidos. Algunos testimonios de sobrevivientes recopilados por organizaciones de derechos humanos señalan en esta dirección. La tercera hipótesis, quizás la más perturbadora políticamente, involucra a personas con poder dentro de la propia estructura local.
Periodistas como Diana Washington Valdés, que investigó el caso durante años, recogió testimonios que apuntaban a personas con influencia en la ciudad como posibles responsables de al menos algunos de los crímenes. Esos testimonios nunca derivaron en condenas, y finalmente está la hipótesis que muchos activistas consideran la más importante de todas, la de la negligencia sistémica. La idea de que no hay necesariamente un solo grupo detrás de todos los casos, sino un sistema institucional que durante décadas simplemente no priorizó la vida de estas mujeres porque eran pobres, jóvenes y trabajadoras. Cuando la impunidad se instala durante suficiente tiempo, se convierte en un mensaje, y ese mensaje dice: aquí se puede hacer esto. En medio de todo esto hay un grupo de personas que se negó a aceptar el silencio. Las madres, porque en Ciudad Juárez, cuando el Estado falló, fueron las madres quienes investigaron, quienes documentaron, quienes viajaron a otras ciudades y otros países para que el mundo supiera lo que estaba pasando. Marisela Ortiz y Norma Andrade fundaron la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa en 2001. Durante años recopilaron expedientes, acompañaron a familias en los procesos legales, presionaron a autoridades y llevaron los casos ante organismos internacionales. Norma Andrade perdió a su propia hija, Lilia Alejandra, en el año 2001. Tenía 17 años cuando desapareció. Su cuerpo fue encontrado días después. En lugar de retirarse, Norma Andrade decidió que la muerte de su hija no podía ser en vano, y se convirtió en una de las voces más importantes en la lucha por la justicia en Juárez. Pero el activismo en esta causa no ha sido gratuito. Varias activistas y familiares de víctimas han recibido amenazas a lo largo de los años. Algunas tuvieron que abandonar la ciudad por razones de seguridad. El mensaje implícito siempre fue el mismo: dejen de buscar. Y sin embargo, siguieron buscando. Hay una imagen que se repite en las marchas y en las protestas en Ciudad Juárez. Mujeres con fotografías de sus hijas, fotos escolares, fotos de cumpleaños, fotos del día a día, sostenidas con las manos, como diciéndole al mundo: esta persona existió, esta persona importaba, esta persona merece justicia. En medio de todo esto hay un grupo de personas que se negó a aceptar el silencio. Las madres, porque en Ciudad Juárez, cuando el Estado falló, fueron las madres quienes investigaron, quienes documentaron, quienes viajaron. El caso de Ciudad Juárez no se quedó dentro de las fronteras de México. Con el tiempo se convirtió en un asunto de agenda internacional. Naciones Unidas envió a sus relatores especiales para investigar la situación. Sus informes confirmaron lo que las organizaciones locales llevaban años denunciando: un patrón de violencia contra las mujeres combinado con una respuesta institucional claramente insuficiente. Amnistía Internacional publicó en 2003 un informe titulado Muertes Intolerables, que documentó de forma sistemática los casos y la respuesta del Estado mexicano. Ese informe fue distribuido en decenas de países y contribuyó a que el tema llegara a parlamentos y gobiernos fuera de México. En el ámbito cultural, el caso también dejó una huella importante. La escritora mexicana Sergio González Rodríguez publicó en 2002 el libro Huesos en el Desierto, considerado uno de los trabajos periodísticos más importantes sobre el tema. La película Border Town, con Jennifer López, llevó la historia al cine internacional en 2006. Toda esa atención internacional generó presión sobre las autoridades mexicanas. Hubo momentos en que parecía que algo iba a cambiar de verdad. Pero la brecha entre los compromisos formales y los resultados reales siempre fue enorme.
Las familias aprendieron con el tiempo que las palabras de los funcionarios y los títulos de los programas de gobierno no necesariamente se traducen en investigaciones reales, en juicios, en condenas. La desconfianza entre las familias de las víctimas y las instituciones del Estado se fue haciendo cada vez más profunda. Y esa desconfianza, en muchos casos, persiste hasta hoy. El caso de Ciudad Juárez no se quedó dentro de las fronteras de México. Con el tiempo se convirtió en un asunto de agenda internacional. Naciones Unidas envió a sus relatores especiales para investigar la situación. Sus informes Hay algo fundamental que quiero que quede claro antes de continuar. Todo lo que acabamos de contar no es historia del pasado. No estamos hablando de algo que pasó y se resolvió. Ciudad Juárez sigue siendo una de las ciudades con mayores índices de feminicidio de México. Y México es, según los datos de organismos internacionales, uno de los países con más casos documentados de feminicidio en el mundo. En los últimos años, el movimiento feminista en México ha colocado estos temas con una fuerza que antes no tenían en el debate público. Las marchas del 8 de marzo en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y decenas de otras ciudades han llevado a miles de personas a las calles. Las protestas frente a las fiscalías, los monumentos feministas frente a edificios gubernamentales, las pintas en paredes y fachadas institucionales. Todo eso es parte de una demanda que lleva décadas sin recibir una respuesta suficiente. Las activistas y los periodistas que cubren estos temas de forma independiente señalan que los obstáculos principales siguen siendo los mismos que en los años 90. Impunidad, corrupción, falta de recursos destinados a investigar estos casos, y una cultura institucional que históricamente no trató la violencia contra las mujeres con la misma urgencia que otros crímenes. Han cambiado algunas cosas. La visibilidad es mayor. Las herramientas legales existen. La presión internacional es real. Pero los cambios en los números concretos, en las tasas de resolución de casos, en las condenas efectivas, siguen siendo insuficientes para las familias que llevan años esperando justicia. Hay algo fundamental que quiero que quede claro antes de continuar. Todo lo que acabamos de contar no es historia del pasado. No estamos hablando de algo que pasó y se resolvió. Ciudad Juárez sigue siendo una de las... Este caso nos dice algo sobre cómo funcionan las sociedades cuando las instituciones fallan. Nos dice que la impunidad no es un accidente, es una decisión. Cada vez que una investigación se archiva sin resolverse, alguien tomó una decisión. Cada vez que un expediente se pierde, alguien permitió que eso pasara. Cada vez que una familia fue ignorada por años, alguien eligió no escuchar. Nos dice también que la presión ciudadana importa. El caso de Campo Algodonero llegó a un tribunal internacional gracias al trabajo de familias y activistas que no aceptaron el silencio. La sentencia de la Corte Interamericana fue posible porque hubo personas que documentaron, que preservaron evidencias, que viajaron y hablaron y no se callaron. Y nos dice algo más, quizás lo más incómodo, que estos casos no son excepciones en el mapa de América Latina, que la combinación de violencia, impunidad y negligencia institucional que describimos en Ciudad Juárez existe en distintas formas y magnitudes en muchos países de la región. El caso de Juárez se volvió emblemático en parte porque fue muy documentado, porque hubo periodistas y activistas que pusieron su vida en riesgo para que no cayera en el olvido. Pero hay casos que no tuvieron esa cobertura, víctimas que no tuvieron madres capaces de moverse por el mundo exigiendo justicia, expedientes que se cerraron y nadie fue a buscarlos. Esos casos también existieron.
también existen hoy. Este caso nos dice algo sobre cómo funcionan las sociedades cuando las instituciones fallan. Nos dice que la impunidad no es un accidente, es una decisión. Cada vez que una investigación se archiva sin resolverse, alguien tomó una decisión. Cada vez que Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte durante todo el video. Sé que este tipo de historias son difíciles de escuchar. No tienen final feliz. No tienen al culpable entre rejas, no tienen el cierre que todos querríamos, pero creo que son exactamente el tipo de historias que necesitamos conocer. Porque el olvido es el peor enemigo de la justicia. Cada persona que sabe lo que pasó en Ciudad Juárez es una razón más para que esto no pueda borrarse simplemente del mapa. Las madres de Juárez tienen una frase que repiten desde hace décadas. Ni una más. 2 palabras que resumen décadas de dolor y de lucha. Ni una más. Si este video te impactó, te pido que hagas una sola cosa. Compártelo con alguien. Con un amigo, con tu familia, en tus redes. Porque estas historias necesitan circular. Suscríbete al canal si querés seguir conociendo casos reales que marcaron a América Latina. Publicamos un video nuevo cada semana. Algunos casos los conoces, otros te van a sorprender. Nos vemos en el próximo caso. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte durante todo el video. Sé que este tipo de historias son difíciles de escuchar. No tienen final feliz, no tienen al culpable entre rejas, no tienen el cierre que